Hoy revelaremos cómo Dani Da Ortiz hizo el truco de cartas más impresionante en Fulus, sorprendiendo a Penn y Teller. Hagamos un rápido repaso de lo que sucedió en la presentación. Dani Da Ortiz inició su presentación con 4 espectadores: Penn, Teller, Allison y Danny Osmond, estrella de Las Vegas. Dani pidió a Allison que dijera alto cuando él ponía las cartas en la mesa. Cuando Allison dijo alto, el mago le preguntó a Osmond si debía colocar 3 o 4 cartas sobre la mesa, y Osmond dijo 4. El mago pidió a Allison decir alto en cualquier momento mientras ponía cartas en la mesa. A Allison le pidieron contar las cartas. Eran 10 en total. Al voltear las 4 cartas que había colocado antes, resultaron ser todos 10. Luego le pidió a Allison que dijera alto mientras retiraba cartas de su montón, quedando 7 en total. Los 4 10 mágicamente se transformaron en 7. En la segunda fase de esta rutina, el mago le pidió a Allison que pensara en cualquier carta. Allison dijo el 3 de corazones. Luego le pidió a Penn que dijera alto en cualquier momento mientras él ponía cartas sobre la mesa. Cuando Penn dijo alto, él lo ignoró y siguió poniendo cartas en la mesa. Explicó que el truco no era que el 3 de corazones apareciera donde Penn decía alto, sino que la carta de Allison aparecería en la caja de cartas. El mago entonces le pidió a Osmond que mirara cualquier carta en el abanico que tenía en la mano, y rápidamente le preguntó qué carta había visto. Osmond dijo el 3 de tréboles y el mago sacó esa carta de la caja al instante. En la tercera fase, Dani pidió a Penn decir en voz alta cualquier carta del abanico. Penn eligió el 8 de corazones, que Dani luego rompió, lanzó detrás de su espalda e inmediatamente lo restauró de la nada en sus dedos. En la cuarta fase, el mago puso 3 cartas y pidió a Osmond que dijera alto mientras seguía poniendo cartas. Osmond dijo alto en el 7 de espadas. El mago puso el 7 de espadas sobre 3 cartas, que resultaron ser los 7. En la última fase, el mago anunció un truco de cualquier carta en cualquier número y dio la baraja a Allison para que la mezclara libremente. Tomó la baraja de Allison y repartió partes a 4 espectadores para que las mezclaran bajo la mesa. Mientras mezclaban el paquete, pidió a Allison que revisara una carta de su paquete y la pusiera en el que sostenía. Dani entonces le pidió a Osmond que pensara en cualquier número en su mente. Al recoger las cartas, preguntó a Osmond qué número pensaba, y él respondió 21. Después de recogerlas, le dio las cartas a Allison, ya que ella pensaba en su carta. Después mencionó que haría un ritual. En el ritual, Allison barajó bien y, tras mezclar completamente, Dani contó 21 cartas y le preguntó en cuál pensaba. Allison dijo la J de corazones y al voltear la 21ª carta, resultó ser la carta en la que Allison había pensado. Antes de la revelación, agradezco a mis patrocinadores por su apoyo. Su apoyo es una de las razones por las que puedo mejorar mi contenido y subir videos con más regularidad. Este truco parece difícil al principio, pero con algunas pistas descubrirás la mayor parte por ti mismo. Cuando Dani comienza la presentación, Osmond saca las cartas de la caja él mismo y revisa la baraja. Si hubieras puesto atención, pues notarías que Osmond nunca barajó. Tras darle la baraja a Dani, el mago la corta de inmediato justo aquí. Cortar una baraja de cartas cuando se trata de trucos de magia siempre indica algún tipo de preparación. En la mayoría de los casos, esto lleva a forzar una carta cuando está a punto de seleccionarse una carta. En el primer acto, Dani cambia los 4 10 por 4 7. Estos 4 10 se colocaron previamente, lo que indica que se forzó a Allison para poner 10 cartas en la mesa. Al observar cómo Dani da instrucciones a Allison, vemos que usa palabras precisas para que se detenga donde él quiere, como aquí. Le pide a Allison que diga alto rápido, así solo 3 cartas vuelven a su mano izquierda. Discutiremos detalladamente cómo funciona este forzaje en la explicación. Teniendo en cuenta que la baraja nunca fue mezclada desde el principio, le pidió a Allison que pensara en cualquier carta de la baraja y también le indicó que no eligiera la carta que veía. Elige cualquier carta. Está bien. No la carta que ves, la que quieras. Esto indica que Allison eligió libremente y no fue forzada a escoger el 3 de corazones. Para agregar a esta observación, puedes notar que solo después de que Allison dice su carta, el 3 de corazones, él hace varios movimientos como si estuviera contando algunas cartas antes de que lo veamos palmear la carta superior y colocarla en la caja de cartas. Al llegar el turno de Osmond, en vez de darle las mismas instrucciones que a Allison para pensar en una carta, le pidió a Osmond que mirara una carta dentro de la baraja.
Dime otra carta o mira una... En ese momento le pidió a Osman que mirara una carta en la baraja. Puedes ver los dedos de su mano izquierda haciendo algo sospechoso en este cuadro con la carta de abajo. Después de que Osmond vio su selección, se puede ver que una sola carta es sacada de la parte inferior de la baraja y colocada justo encima en este cuadro. Luego, nuevamente oculta la carta superior en la palma y la saca de la caja. Danny intercambia 3 cartas al azar por los 3 7 que salen después en el truco. Esto una vez más prueba que se realizó un forzaje a Osmond para que se detuviera exactamente en el 7 de espadas para que coincidiera con los 3 7. Al ver el método de forzaje, notarás que reduce poco a poco las cartas que suelta, hasta que al llegar el 7 de espadas solo deja caer una carta. La pista final trata del truco de cualquier carta en cualquier número, donde Danny da a Osman instrucciones específicas que quiero que escuches en este clip. Pensando en un número alto entre 1 y 20 o en uno de 20 y tantos, pero alto. Si no sabes cómo Danny hizo estos trucos de cartas con las pistas, ahora te explicaré detalladamente cómo tú también puedes lograrlos con práctica. Comencemos con la explicación de la primera fase de la presentación. En esta fase, Danny en realidad utilizó una fuerza psicológica junto con una baraja de cartas arreglada. Ya sabemos que Osman nunca barajó la baraja de cartas, porque si Osman la hubiera barajado, realmente habría para mí arruinado el truco. La baraja de cartas está arreglada de tal manera que las primeras 4 cartas de la parte superior de la baraja son los 4 dieces. Las 10 cartas siguen los 4 7. Ahora que sabemos cómo está apilada la baraja, quizá ya te hayas dado cuenta de por qué exactamente Danny cortó la baraja. Al cortar la baraja, Danny ahora había colocado la secuencia de cartas, con los 4 dieces debajo de su separación con el meñique, y ya estaba listo para realizar la fuerza psicológica sobre Allison. Para explicar una fuerza psicológica, compararemos el truco de cartas de David Blaine en la Universidad de Cambridge con el intento de fuerza psicológica de Danny a Allison. Las fuerzas psicológicas con cartas no siempre son precisas, sobre todo al dar el control total al espectador. Pero en el caso de la presentación de Danny, él tenía la ventaja y por eso pudo realizar las fuerzas psicológicas durante toda la presentación sin errores, gracias a su experiencia en la magia con cartas a lo largo de los años. En situaciones donde se le entrega la baraja al espectador y se realiza una fuerza psicológica, ya existe un plan de respaldo en caso de que la fuerza psicológica falle. Ahora señalaré y explicaré por qué hizo lo que hizo en su presentación mientras vemos esto juntos. Reparte las cartas boca abajo, una a una y despacio sobre la mesa. Siente cada carta y sigue pensando en la tuya. David Blaine pidió al espectador repartir las cartas despacio y sentir cada una. Ambas cosas que mencionó son sugerencias psicológicas para no apresurarse al pasar por la baraja. El espectador debía contar despacio porque el 2 de espadas estaba en la 7ª posición, siendo la carta que intentaba forzarle psicológicamente. Otro aspecto relevante es que la presión del público influye psicológicamente en el espectador, haciéndolo detenerse antes al repartir las cartas, sobre todo si lo hace despacio. Y detente cuando quieras, cuando tú quieras. Observa que hasta que la espectadora repartió 4 cartas, él le pidió que se detuviera cuando quisiera. Toma nota. La espectadora contó 8 cartas en vez de 7, así que David Blaine le preguntó, ¿estás segura? Como puso una carta extra, David Blaine no quería que volteara la 8ª carta de inmediato. Ya había explicado este concepto de preguntar antes al enseñar un truco a un grupo. Toma la baraja. Ahora sé cada carta impar. Así que digo, reparte en su mano una vez. Y lo que digo es, cuando te detengas, te voy a dar la oportunidad de cambiar de opinión. La razón por la que digo eso es porque así él no se detiene y la voltea. Puedes hacerlo o no, depende de ti. Déjame explicarlo antes de que decidas. Si quieres agregar algo, hazlo. Inmediatamente tomó el paquete, sabiendo que puede hacer un doble volteo para mostrar que la carta de arriba es el 2 de espadas. Esperaba que el espectador no agregara más cartas al paquete que él sostiene. La forma más fácil es hacer un doble volteo así, la J de tréboles. Y ahora ha cambiado. ¿Está bien si agrego 3? ¿Quieres agregar 3? Adelante. La espectadora añadió más cartas, por lo que él le preguntó cuántas quería para controlar la posición del 2 de espadas. Al sumar 3 cartas,
La carta forzada quedó en la cuarta posición. ¿Quieres cambiar tu carta o empezar de nuevo por primera vez? Depende de ti. ¿Quieres quedarte? Está bien. ¿Quieres cambiar? No. Te lo voy a mostrar. Puedes cambiar si no estás seguro. ¿Quieres cambiar? No. Contó 4 cartas desde arriba, hizo un pase y movió esas cartas al fondo, así que el 2 de espadas quedó arriba de la baraja. Este método fue el plan de respaldo que ejecutó, pues no era el escenario ideal que esperaba. Tras observar el intento de David Blaine de hacer la fuerza psicológica, notamos que la comunicación verbal es clave para el éxito de la fuerza de la carta. Igualmente, si observas cómo Dan intentó que Allison se detuviera justo donde él cortó con el meñique, verás que le pidió que dijera alto usando un tono rápido para que se detuviera antes, mientras acomodaba los paquetes de cartas en la mesa. Dime cuándo detenerme. Alto, alto. ¡Alto! Este método, parecido al de David Blaine, hace que el espectador reparta cartas lentamente, aumentando la presión para que se detengan antes. En la presentación de David Blaine, al pedir al espectador que diga alto, se detiene en la tercera o cuarta opción. En el escenario de David Blaine, el espectador se detuvo tras repartir 4 cartas. Como Danny, Allison también se detuvo en el cuarto paquete de cartas. Danny tenía la ventaja en su fuerza psicológica porque estuvo en control de la baraja todo el tiempo. Él podía sincronizar el tercer o cuarto momento con la indicación de Allison, ya que ahí esperaba que ella se detuviera. Otro punto importante es que al colocar el paquete de cartas, mantiene la secuencia al ponerlos boca arriba. Así, todas las cartas permanecen en orden. Luego coloca esas cartas al fondo de la baraja, regresándola a su secuencia original sin los 4 dieces. Danny le pidió de nuevo a Allison que dijera alto, pero nota que lo hizo después de poner 7 cartas en la mesa. Y otra vez me dices alto. ¡Alto! Y de nuevo tú me dices alto. ¡Alto! ¿Estás seguro? Allison se detuvo en la tercera carta. De nuevo se aplicó una fuerza psicológica para que Allison se detuviera en la tercera carta, logrando 10 cartas en la mesa. Luego lo vemos cambiar 4 dieces por 4 7. Se nota que se preparaba para el cambio cuando pidió a Allison contar las cartas. Cuenta 4 cartas del tope a la vista, separa abajo los 4 7s y los cambia. Tras el cambio le comentó esto a Allison. Tel, dime que me detenga muy rápido. ¡Alto! Observa que su orden verbal fue decir alto muy rápido, lo cual también fue un factor psicológico para lograr que Allison se detuviera en la tercera carta, mientras él rápidamente tomaba las cartas de la mesa. Deslizar y tomar las cartas era para ganar tiempo y presionar a Allison, haciéndola sentir apurada con las cartas. Como se retiraron 3 cartas de las 10 que ya estaban sobre la mesa, ahora quedan 7 cartas, lo cual coincide con los 4 7s que ya había colocado en la mesa y que cambió previamente. En la segunda fase, Danny pudo revelar las cartas de Allison y Osman. Cuando llegó el turno de la selección de Allison, Danny realmente le dio a Allison la libertad de elegir en qué pensar. Puedes hacer cualquier auto que quieras. Está bien. No el auto que ves, el que quieras. Está bien. Ninguna fuerza visual afectó a Allison. No está permitido en el programa, así que Allison no pudo haber sido obligada a pensar en la carta de 3 de corazones antes de la presentación. Solo queda el método de múltiples resultados. Como Danny le dio a Allison una elección libre y no puso ninguna restricción, por lo tanto, Allison tuvo la libertad de elegir cualquiera de las 52 cartas. Realizar múltiples resultados con 52 cartas en este escenario particular, en el que sostiene las cartas en la mano, solo se puede hacer en un caso cuando se ha memorizado toda la baraja. Danny fue muy cuidadoso con el orden de las cartas. Quizás te preguntas, las cartas que Danny pidió a Allison contar no siguieron una secuencia, ya que Allison las contaba desordenadamente, alterando su orden en la mesa. No es gran problema, Danny sabía dónde buscar las cartas nombradas porque memorizó la baraja. En el caso de Allison, el 3 de corazones sí estaba entre las 7 cartas en la mesa. Por lo tanto, todo lo que Danny tenía que hacer era deslizar las cartas una por una hasta que viera la carta de Allison y la colocara en la parte superior de la baraja.
Luego ocultó la carta en la palma de su mano y la colocó sobre la caja de cartas. Los productores ocultaron cuando Danny vio el 3 de corazones, ya que controlaba la baraja ahí. La cámara cambia de ángulo y oculta la parte inferior de la baraja, donde él la coloca arriba. Este método plantea otra pregunta. ¿Y si Allison hubiera elegido otra carta distinta al 3 de corazones y fuera de las 7 en la mesa? Bueno, él ya conocía la secuencia de las cartas en su mano, y todo lo que tenía que hacer era simplemente revisar la extensión y controlar la carta hasta la parte superior. Para controlar la carta puede usar un ingenioso método de prestidigitación llamado culling. Supongamos que quieres controlar esta carta hasta la parte superior de la baraja. Un poco extraño y el 2 de corazones está justo ahí. Así que desde aquí, desde este ángulo se ve algo así. Y así de fácil, en realidad he llevado el 2 de corazones hasta la parte superior. Mira cómo funciona el truco en una vista expuesta. Sosteniendo la carta superior, el 6 de diamantes y luego el as de espadas va a ser bajado. Y luego voy a colocar las otras cartas debajo del as de espadas. La razón por la que Danny se sale con la suya fácilmente con este método es porque nunca explicó lo que ibas a hacer de antemano. Nunca les dijo a los espectadores que la carta en la que pensaron iba a aparecer en la caja de cartas, solo preguntó qué carta quería ella. Este efecto de mazo memorizado solo se aplicó a la carta elegida por Allison. Hizo que Osman mirara una carta del mazo en lugar de pensar en una carta. Lo que sucedió aquí fue un forzaje visual que se realizó de una manera muy ingeniosa. Cuando fue el turno de Allison, le pidió pensar en una carta libremente elegida, pero luego siguió Osman. Manipuló el pensamiento de Penn y Teller, haciéndoles creer que la carta de Osman era elegida libremente, aunque en realidad fue un forzaje visual. El forzaje visual funcionó de tal manera que extendió las cartas frente a Osman solo por unos segundos, como puedes ver en este clip. Empujó la carta de hasta abajo frente a las otras cartas de esta manera. Al empujar la carta hacia adelante y hacerla visualmente dominante, Osman solo pudo ver rápida y claramente la carta de hasta abajo, que en este caso era el 2 de tréboles. Si a Osman se le hubiera dado más tiempo, habría seleccionado cualquier otra carta que viera en la baraja, pero el forzaje visual funcionó exitosamente porque solo le dio a Osman un intervalo de tiempo extremadamente corto para que su cerebro procesara lo que vio y, por lo tanto, Osman no estaba preparado para ver ninguna otra carta. Este forzaje visual también se usa en un truco clásico donde se abanica una baraja ante el espectador y este ve una carta. Ese truco usa el mismo principio de temporización. Se muestra la carta a forzar por más tiempo al hacer una pausa con una carta trucada, y así el cerebro solo registra esa carta claramente. Para demostrar aún más que Danny en realidad forzó visualmente la carta de hasta abajo, puedes verlo deslizando una sola carta desde la parte inferior de la baraja y reposicionándola en la parte superior. En la tercera fase hizo el truco más sencillo. Rasgó y restauró la carta que eligió Penn. Cuando Penn seleccionó el 8 de corazones, Danny en realidad realizó un doble levantamiento, giró la baraja y volteó las dos cartas juntas. Así que ahora la carta superior que tiene en la mano es una carta cambiada que rompió y lanzó detrás de su espalda. Después de lanzarla tras su espalda, mostró el 8 de corazones. En la cuarta fase, Danny reemplazó las 3 cartas en la mesa por 3 7, logrando un cambio superior. Para controlar los 7 a la parte superior de la baraja, él extiende la baraja a la vista de todos y busca los 4 7 que estaban agrupados desde la fase anterior. Después de colocar los 4 7 en la parte superior de la baraja, él consiguió una separación con el meñique al separar las 3 cartas superiores, lo cual puedes notar justo aquí en este cuadro. Después de conseguir la separación con el meñique, realizó el cambio con las 3 cartas al azar sobre la mesa y ahora se estaba preparando para realizar una fuerza psicológica sobre Osmond. El cuarto 7 está arriba de la baraja. Hizo una separación con el meñique para la carta superior y cortó la baraja. Cortó la baraja, puso el paquete arriba del inferior y separó con el meñique en ese espacio. Ya hablamos de cómo funciona la fuerza psicológica. Osman siguió el mismo principio de detenerse en la tercera o cuarta posición, y en el caso de Osman, se detuvo en el cuarto paquete. Danny sabía que no podía avanzar más y esperaba que Osman se detuviera en el cuarto paquete, ya que se quedó sin cartas para colocar encima del séptimo y solo tiró una, confirmando nuestra observación lógica. Ahora explicaré el truco más desconcertante de la presentación.
Para descifrar un truco de carta en cualquier número, lo dividimos en dos partes. Primero, cómo exactamente se seleccionó la carta, y segundo, cómo el mago pudo colocar la carta en esa posición dentro de la baraja. Empecemos con cómo se seleccionó la carta. Dani dio un paquete de cartas a cada uno de los 4 espectadores en la mesa y le pidió a Allison que pensara en una carta de su propio paquete. Esta vez no le pidió a Allison que pensara en cualquier carta en su mente, solo le pidió que pensara en la carta que tenía en la mano. Esto por sí mismo reduce la cantidad de cartas que se pueden seleccionar y se limita al paquete que Allison sostiene en la mano. Requerimos más observaciones para saber qué carta eligió ella. Toma nota del conjunto de instrucciones que Dani le dio a Allison en este momento. Toma una carta, mírala bajo la mesa y colócala al centro. Al oír las instrucciones, pensamos que Allison pudo poner su carta en cualquier parte del paquete. ¿Cómo identificamos el centro del paquete que sostiene? La respuesta se revela al observar cuando él reparte las cartas a los espectadores. Observa que le dio muchas cartas a Taylor, y cuando fue el turno de Allison, fingió hacer lo mismo. Pero mira lo que hace al final. Él solo le dio 3 cartas a Allison. Quizá notaste lo astuto que fue Dani al hacer que se eligieran la carta. Solo pareció entregar paquetes grandes a los 4 espectadores. En realidad, solo le dio 3 cartas a Allison, que ella mezcló. Siguiendo las indicaciones de Dani, tomé una carta y la puse en el centro. Dani sabía que solo una de las 3 cartas podía estar en el centro. Confirmamos que Allison solo tenía 3 cartas, ya que Dani las recupera en esta escena y las lanza sobre el mazo. Ya sabemos cómo Dani controló la carta pensada por Allison, falta ver cómo la posicionó. Daré algunas pistas, veamos si puedes descubrir cómo hacer la última parte del truco. Lo primero que quiero que observes es el conjunto de instrucciones que le dio a Osman cuando le pidió que pensara en un número. Piensa en un número alto entre 1 y 20 y tantos. La segunda pista es sobre el momento en que Dani le estaba dando el primer paquete de cartas a Taylor. Fíjate que en lugar de dividir un paquete de tamaño aleatorio y dárselo a Taylor, Dani en realidad está contando la cantidad de cartas que le está dando. La pista final para resolver este acertijo ocurre justo aquí. Después de preguntarle a Osman qué número pensó, tomó una sola carta de la parte superior del montón y la colocó en la parte inferior de la baraja. Este no es un truco de carta común. Cambiar el orden de las cartas altera todo el resultado. Sería ingenuo pensar que fue al azar, sobre todo tras ver lo engañoso que es Dani en sus otros trucos. Si no lo dedujiste con las pistas, ahora te explico cómo Dani puso la carta de Allison en la posición indicada. Recuerda que la baraja tiene 51 cartas porque una se rompió. Si Osman no elige la carta número 52, el truco se puede hacer sin problema. Este truco necesita algo de matemáticas y preparación. La preparación comenzó en el instante en que le dio las cartas a Taylor. Cuando le entregó las cartas a Taylor, contó un total de 18 cartas. Taylor podía barajar las 18 cartas como quisiera, siempre que se las diera a Dani cuando él las pidiera. Tras barajar, Taylor dejó 18 cartas desde el fondo de la baraja. Tomó las 3 cartas de Allison. La elegida está en la segunda posición. Por lo tanto, si sumas las 18 cartas sobre la mesa con la segunda carta de Allison de las 3 cartas que ella tenía, sabemos que en este momento en particular, la carta en la que Allison está pensando está en la posición número 20. Dani le preguntó a Osman en qué número pensaba y él respondió 21. Dani supo en ese mismo momento que necesitaba agregar una carta más al fondo de la baraja para mover la carta en la que Allison estaba pensando de la posición 20 a la posición 21. Ese momento fue aquí, cuando tomó la carta de arriba y la puso al fondo de la baraja. La carta de Allison ahora está en la posición 21 desde el fondo de la baraja en este instante. Quizá te preguntes, aunque puso la carta seleccionada en la posición 21, luego le dio la baraja a Allison para que la mezclara, lo que habría arruinado la secuencia. Esa mezcla no fue aleatoria, sino una combinación específica que llamó el ritual. El ritual aseguraba que, tras mezclar, la carta quedara en la posición 21 desde arriba de la baraja. Primero explicaré con un ejemplo cómo funciona la secuenciación. Supongamos que una carta está en la quinta posición desde abajo de la baraja. Para reposicionar esta carta en la quinta posición desde arriba, una forma de hacerlo es repartiendo una carta a la vez desde la parte superior. Al hacerlo, habremos reposicionado exitosamente la carta a la quinta posición desde la parte superior. Ahora, si lo pensamos técnicamente, ya sabemos que la carta que queremos posicionar está cerca de la parte inferior. Entonces, ¿por qué pasar por la molestia de repartir cartas una por una desde la parte superior?
¿por qué no saltamos la parte sin la carta? Si se reparten bien las últimas cartas, alcanzan para poner la carta en la quinta posición desde arriba, sin recorrer toda la baraja. Ahora que entiendes este concepto, comprenderás más fácil las instrucciones que le dio a Allison. Sigue el proceso y recuerda que la carta está en la posición 21 desde abajo. Primero, Dani intentará quitar aproximadamente de 15 a 20 cartas de la parte superior lo más rápido posible, lo cual puedes verlo haciendo durante estas instrucciones que le dio a Allison. Toma 3 o 4 y ponlas sobre la mesa. Luego toma 2 o 7 y haz lo mismo. Debía asegurarse de que la carta en la posición 21 fuera manipulada con cuidado, sacando una carta por vez. Así dio instrucciones. Al saber que Allison movió la carta 21 desde abajo, pidió a Penn decir alto en cualquier momento. Estoy contigo hasta que digas alto. Alto. ¿Está bien en este momento? Allison casi arruina el truco cuando Dani le pidió que metiera la carta en la baraja. Allison pensó que debía ponerla en el montón de la mesa. Esta carta la tomas y la pones en el medio. No, en el medio de esa no. Aquí, en el medio de aquí. Dani la detuvo y le pidió que la pusiera en el paquete que sostenía. Esto fue una clara señal de que todo este ritual era un procedimiento para controlar la carta. Las cartas finales no importaba si estaban mezcladas, porque Dani ya había logrado lo que necesitaba con las cartas sobre la mesa. Luego extendió las cartas y contó hasta la carta número 21 para revelar la carta en la que pensó Allison. Si has llegado hasta aquí en el video, asegúrate de darle like y también considera suscribirte. Realmente agradecería mucho tu apoyo. Si quieres apoyar el canal y obtener revelaciones exclusivas para mis patrocinadores, únete a mi Patreon de $10 para acceso exclusivo. Si quieren revelaciones de magia y chatear conmigo en vivo, únanse a mi nivel de $30.